Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Café con Afinidad y hoy tengo una conversación de esas que bendicen la vida de los demás. Muchas veces hablamos de la importancia de crecer, de la parte personal, del desarrollo personal, pero nos olvidamos un instante de la parte espiritual. Así que tenemos que recordar en este día que las disciplinas espirituales son una de las cosas que producen la transformación verdadera y permanente. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de hábitos constantes que alinean nuestro corazón con Dios. Así que esa es la razón por la que he invitado a Angie Giraldo, una mujer una empresaria, una mujer que de verdad ha tenido un antes y un después y en su proceso de crecimiento personal y espiritual nos va a contar cómo ha sido esta travesía, cómo ha podido establecer disciplinas espirituales que han fortalecido su fe, de pasar de ella no querer saber nada de Dios a tener una relación bonita con Él, de un día a día íntima, donde Él está conociendo cada día más de Él. Así que no solo le ha ayudado en su parte espiritual, sino en su salud emocional también. Y a tener una vida con propósito, una relación más profunda con Dios. Así que prepárate porque lo que vas a escuchar hoy puede ser el inicio de un cambio duradero en tu vida. Así que, a continuación, pasemos a la entrevista con Angie Giraldo, nuestra invitada de hoy. Hola, hola. Buenas, ¿Cómo estás, Angie? súper bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Súper, súper, súper. Ok, antes de iniciar esta conversación con afinidad, vamos a... Y esto es Café Café con con afinidad. Afinidad. Salud. Salud. Mm, qué rico. Bienvenida, Angie, a este espacio Much- donde las conversaciones con afinidad fluyen de manera natural y podemos aprender de ella. Gracias por aceptar mi invitación y me gustaría que te presentaras para aquellos que no te conocen, pero antes quisiera hacer como un preámbulo para contarles. Hoy mi invitada especial va a contarnos, va a hablarnos un poquito de su experiencia, cómo a ella le ha funcionado y cómo ha sido de provecho para su vida llevar a cabo disciplinas espirituales que le han ayudado tanto en su día a día, tanto con sus emociones y con todas las áreas de su vida. Y me sorprende mucho y esa es una de las razones principales por la que la he invitado, porque viéndola a ella como así toda tan joven y como que cualquiera no pensaría la madurez que se encierra en esa carita de que parece de una baby. No vamos a hablar aquí de edad, hoy no vinimos a hablar de edad, sí de experiencia más bien. Y quiero no hablar yo, porque yo no soy la invitada de honor aquí. Quiero que tú nos cuentes un poquito, te presentes, te identifiques, de dónde eres y demás, para empezar a conocer de ti. Adelante. Listo. Bueno, Damerki, primero darte las gracias por este espacio tan lindo. Yo sé que este espacio va a ser de mucho impacto para las personas que lo van a escuchar. Bueno, me presento. Mi nombre es Angie Giraldo, tengo 24 años de edad, soy empresaria, tengo una tienda para mascotas, me dedico al mundo digital. Y bueno, me considero una mujer demasiado apasionada por lo que hago. Siento que mi propósito principal acá es impactar a muchísimos jóvenes, ayudar a muchísimos jóvenes que como yo hemos pasado por procesos difíciles y que muchas personas se puedan identificar con mi historia y a la vez también ayudar. Me considero una niña demasiado amable, amorosa, me encanta ayudar y me considero una niña demasiado determinada en absolutamente todo lo que hago y nada, me encanta estar en este espacio, de verdad que sí. Wow, wow. Pero 24 añitos, Angie, me sorprende mucho. Yo sabía que era joven, pero no me imaginaba que tanto. Cuéntame de eso. ¿Cómo tú a tus 24 años ya tienes tu propia empresa, o sea, ya estás desarrollando tu propia marca personal y demás? Ujú. ¿Y cómo las disciplinas espirituales pudieron incidir en esa fase de tu vida? ¿Cómo se combina eso? Empresa, negocio, emprendimiento, marca personal y Bueno, Dios. bueno, la verdad ha sido todo un proceso, ha sido todo un proceso, no ha sido como algo de la noche a la mañana. Me considero que
desde muy niña siempre he sido como muy arriesgada, siempre he sido como muy arriesgada, trabajo desde muy chiquitica, por ahí desde los 15 años trabajo, entonces siempre me ha gustado mucho el mundo de los negocios, de las inversiones, y yo tengo algo muy en particular que siempre he sido muy arriesgada, nunca me ha dado como miedo, ay, voy a abrir un negocio o voy a invertir o voy a hacer algo, nunca me ha dado miedo, la verdad. Entonces yo siento que eso ha sido parte fundamental del proceso porque siento que muchísimas personas no se arriesgan por miedos, por creencias que tal vez están en su mente, por miedo al fracaso, por muchos miedos que hay en el corazón. Entonces siento que eso a mí me ha ayudado demasiado. Y bueno, hablando de las disciplinas espirituales, la verdad es que Dios ha sido fundamental en este proceso. Literalmente vengo implementando disciplinas espirituales hace más o menos 8 meses, entonces siento que es un proceso que estoy empezando apenas, ¿cierto? De igual manera, yo crecí en un hogar cristiano, entonces mi mamá me enseñó muchísimas bases desde muy niña y crecí escuchando siempre la palabra de Dios, pero llegué a un punto de rebeldía. O sea, literalmente llegué a un punto por ahí a los 16, 17 años de mi juventud en el que no quería saber absolutamente nada de Dios, o sea, no quería saber nada de Dios, nada de la Biblia, nada de la iglesia. Entonces fue, digamos que un punto de quiebre en mi vida porque pasaron muchísimas cosas y tuve que tocar fondo de alguna u otra manera, que tal vez se lo hablemos más adelantico, para poder llegar a los pies de Dios, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, llegué a un punto de mi vida en el que, digamos, que empecé a cumplir muchísimos sueños, muchísimas metas, empecé a trabajar muchísimo en mi crecimiento personal, en mi crecimiento mental, porque eso ha sido fundamental, pero me sentía vacía. O sea, literalmente llegué a un punto, dime, Vamos a hacer un paréntesis aquí, Angie. claro. Cuando anteriormente tú empezaras a poner en práctica, vamos a decir, a incluir a Dios en tu agenda, ¿cómo Ujú. era un día a día en tu vida? ¿Cómo era una rutina regular para ti? Mira que para ese momento yo ya estaba trabajando en mi crecimiento personal y en mi mentalidad. Pero ¿qué pasa? Que obviamente el trabajo mental me llevó a cumplir muchísimos sueños y muchísimos objetivos, pero para ese momento de mi vida me sentía totalmente vacía. Entonces, como que estaba cumpliendo muchísimas cosas, pero al Ujú. mismo tiempo me sentía vacía. Entonces era, digamos que una rutina sana para ese momento de mi vida. Me levantaba, leo, voy a entrenar, hago mis cosas, pero me sentía vacía. Entonces yo en esos momentos de mi vida como que por qué me siento de esa manera, si estoy haciendo lo que a mí me gusta, si estoy creando contenido, estoy ayudando a jóvenes, pero no tenía lo más importante en mi vida. Entonces era como una rutina sana, pero vacía al mismo tiempo. Lo podría describir de esa manera. Ok. O sea que, sabes que lo que dijiste al principio de que tú te criaste en un hogar cristiano, pero a pesar de eso, fue hasta hace 8 meses que tú empezaste como a estar más de cerca, ¿verdad? Sí, Identificándote o viendo a Dios de otro modo. Yo pienso que eso es más común de lo que uno quizás piensa. A veces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 hijos y ellos han crecido desde que tienen uso de razón, o sea, bueno, desde que nacieron. Ellos están visitando la iglesia cristiana, nunca han visitado ninguna otra. Pero como que uno se queda mirando como madre, desde el punto de vista de madre, uno dice, wow, pero mis hijos yo los he criado todo el tiempo en la iglesia. Pero a veces uno mira otros jóvenes y lo ve como que están tan activos en las cosas de Dios y tan al pendiente, que uno dice, pero los míos crecieron ahí y uno no lo entiende. Entonces, tú que viviste esa experiencia también, y yo que como madre muchas veces me lo he cuestionado, cuéntanos un poquito, ¿cuál fue como ese punto de quiebre donde tú dijiste, yo necesito incluir a Dios en la ecuación? O sea, como que tú recordaste, o sea, ¿sirvió de algo ese tiempo que tu mami te llevó a la iglesia en tu niñez y hasta tu adolescencia? sí, créeme que sí, a mí sí me sirvió demasiado porque independientemente de la rebeldía, independientemente de las etapas que uno va quemando a medida de que tú vas creciendo, siempre tuve la palabra de Dios en mi corazón y en mi mente. Entonces, a pesar de que hubo un tiempo en mi vida en la que fue demasiado fuerte porque caí en un mundo de exceso, de fiestas, de drogas, de relaciones tóxicas, de muchísimas cosas no buenas. Siempre tenía a Dios en mi cabeza, ¿cierto? Entonces yo digo que las bases que me infundó mi mamá desde un principio, a mí en lo personal me ayudó demasiado.
me ayudó demasiado en el proceso. Entonces, mira que hubo un punto, el punto de quiebre fue este. Te comenté que estaba, bueno, que llegué a un punto en el que estaba hundida completamente en este mundo de excesos, Ujú. como joven, 18 20 años más o menos, tenía para ese momento. Y la verdad fue una experiencia demasiado difícil, fue demasiado difícil. Entonces, como te contaba ahorita, pasé como por todo este proceso y el punto de quiebre fue de que una persona intentó, si se puede decir para acá, intentó. Oh, Entonces, en una relación en la que yo estaba. Entonces fue un punto de mi vida en el que yo dije, fue madre, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Yo qué hago con una persona de ese tipo tan joven, experimentando cosas tan fuertes y del mundo? ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida? ujú. Entonces, para ese momento hubo un despertar de conciencia y ahí fue donde empecé a trabajar mi parte mental y mi parte del crecimiento personal. Entonces, mira que fue todo un proceso. Entonces, después de eso, empiezo a trabajar en mí misma, mi mentalidad, mi crecimiento personal, que mi físico, que una cosa, que la otra, pero dejé lo más importante a un lado y es el crecimiento espiritual. Entonces, pasé aproximadamente 2 años así de mi vida, trabajando en mi ser, pero la parte espiritual completamente muerta, ¿sabes? Me sentía súper vacía, me sentía súper muerta. Y en ese punto yo dije, yo, ¿por qué me siento de esa manera si estoy cumpliendo muchísimos sueños, muchísimos objetivos, si me siento de alguna u otra manera bien, mi familia está bien, estoy bien? Pude salir de esa relación tóxica en medio de este proceso porque cuando tú trabajas en ti misma, reconoces demasiado tu valor como mujer y como persona. Entonces eso para mí fue de muchísima ayuda. Entonces ya llegó un momento en el que yo me sentí súper vacía, completamente súper vacía. Y ese punto de quiebre, en ese punto de quiebre yo dije, quiero volver a la iglesia. Hace 8 meses atrás, cuando literalmente había estado en la iglesia por ahí 10 años de mi infancia. O sea, como que me aparté de Dios más o menos 8 años y volví a la iglesia. Entonces, más o menos así fue ese proceso y mira que pasaron más o menos 4 años en todo lo que te estoy comentando. Pero para mí ese fue mi punto de quiebre en el que yo dije, Dios mío, necesito algo diferente en mi vida, necesito cambiar, necesito hacer algo por mi vida. O sea que ahí fue donde tú te acordaste de ese tiempo que tú estuviste y de lo que tú escuchaste, ¿verdad? De tu madre. Me imagino que también las oraciones de ella por ti también tuvieron su papel ahí, porque una madre nunca deja Claro, de orar por los hijos. Eso yo estoy bien clara en esa parte. Pero mira que me gusta lo que dices, Angie, cuando hablas. Yo estaba cumpliendo sueños, pero yo me sentía vacía. Y mira que total. hay muchas chicas que siguen este canal y ellas son emprendedoras, están ahora con muchos proyectos, están trabajando en sus sueños y demás. Y qué bueno que tú lo mencionas y lo trae a colación esa parte. O sea, cumplir sueños, no basta con que estemos cumpliendo nuestros sueños. No basta con que hayamos encontrado nuestro propósito. O sea, no basta con saber, ya sé lo que quiero, ya sé cuál es mi propósito de vida, mis sueños se están dando. Si sacamos a Dios de la ecuación, ese Sí. vacío va a estar ahí y no se va a mover hasta que nosotros no volvamos a incluirlo. Ese es lo que con lo que yo me quedo de esta primera fase de nuestra conversación. Tú me confirmas. Eso es lo que es base, es como parte de tu testimonio, básicamente. Sí, totalmente, totalmente. Es que o sea, lo digo porque lo pude experimentar. O sea, estaba bien económicamente, las cosas me Ujú, empezaron a fluir súper bien, vivía en un lugar chévere, todo súper bien, pero algo falta. Y como dice en su palabra, Dios nos creó con la necesidad de Él. O sea, ujú. si ustedes no tienen a Dios en su corazón, ustedes siempre van a sentir la necesidad de algo y ese vacío de algo, por más cosas materiales que tengan, por más buena economía que tengan, por más salud que tengan, o sea, si tengan absolutamente todo, pero si no tienen a Dios en sus vidas y en sus corazones, créanme que siempre se van a sentir vacíos. Dame que yo en mi vida personal, yo he conocido personas con muchísimo dinero. O sea, he conocido personas que hacen muchísimo dinero en un mes y no lo es todo. No lo es todo porque son personas que de igual manera se siguen sintiendo vacías. Sí. Entonces, muchísimas personas como que siempre están buscando lo material, el dinero o estar con una buena persona, siempre están buscando más que todo las cosas terrenales
y las cosas materiales cuando lo más importante es la vida eterna, es la vida que nos espera después de lo que estamos viviendo. Para mí, en esos momentos, eso es lo más importante de mi vida, si te soy sincera. Y tú sabes que incluso nosotros muchas veces nos hacemos como oidores olvidadizos, voy a decirlo así, que así de hecho la Biblia lo establece. Porque la misma palabra lo dice, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que nosotros como que, ok, lo escuchamos, la veces que lo hayamos oído, mil y una quizás, pero en el fondo no estamos llevando a cabo, incluso personas que ya tienen mucho conocimiento de la palabra, me atrevería a decir, no lo están viviendo ese verso. Porque lo primero es lo primero, buscarlo a él y ya todo el resto va a venir. Porque cuando sucede la inversa, sí, tú lo tienes, pero no vas a tener la plenitud que Él te entrega. Aún si tú tienes $1 en tu cartera, tú puedes sentir esa paz y esa tranquilidad cuando uno lo hace como va, en el orden correcto. Buscarlo a Él primero. Te lo puedo decir por mi experiencia. Pero me Total. encanta escucharte, Angie, y eso que me cuentas, porque yo de hecho ya percibí esa madurez en ti, pero no tenía tanto, vamos a decir, conocimiento de todo tu proceso. Y Ujú. me encanta saber que una chica así tan joven como tú está teniendo una experiencia bonita con Dios, con el Espíritu Santo, y que así muchos jóvenes también pueden inspirarse en ti de saber que pueden lograr sus sueños, pero que no olviden poner a Dios en el centro. Realmente. Pero cuéntame un poquito más acerca qué específicamente para los que no entienden. Sabemos que hay personas que probablemente van a ver este video más adelante y quizás no Claro. saben de qué hablamos cuando decimos disciplinas espirituales. Dame tú algunos ejemplos de tú cuáles practicas o con cuál empezaste, por ejemplo. Bueno, dame que si te soy sincera, yo empecé con la iglesia, o sea, yo empecé buscando la iglesia y bueno, en esta ocasión esa iglesia me pareció demasiado linda porque no me considero una persona religiosa, o sea, yo soy antirreligiosa a morir porque a mí no me gusta la religión, estoy más que segura que a Jesús tampoco, porque Jesús no vino acá a dejar religión, simplemente es un estilo de vida, ¿cierto? Entonces Ujú. empecé en la iglesia, empecé a congregarme cada 8 días y empecé con la oración. Muy ¿Qué, bien. qué me estaba pasando con la oración? Con la oración experimentaba algo demasiado lindo porque primero yo cuando les digo que me alejé completamente de Dios era porque ni siquiera oraba. Ni O sea, siquiera yo ni oraba. siquiera oraba, yo no buscaba para nada a Dios, o sea, Dios en mi vida, cero. Ujú. Entonces empezar con la oración, primero era como, ay, como dificultad, o sea, como que, ay, como que quiero orar, pero no soy No te capaz. salía la palabra. Total, o me quedaba dormida, o intentaba orar y o sea, terminaba pensando en miles de cosas, y son cosas que yo sé que todos hemos experimentado en algún Ujú. momento, ¿cierto? Entonces, bueno, tomé la oración en ese momento, empecé a orar, así me costara, todos los días tenía mi oración y mi tiempo con Dios. Eh, en lo personal, tengo algo que me ayuda muchísimo y es mi mamá. O sea, mi mamá es como mi guía espiritual. Estoy afortunada de tener a mi mamá en mi vida porque en ese proceso mi mamá ha sido demasiado fundamental, porque mi mamá es la que me ha guiado, la que me ha explicado, la que me ha explicado absolutamente todo. Después de la oración, yo le preguntaba a mi mamá y yo, ma, yo oro, pero yo así como, pues oro y qué, o sea, como que no siento nada. Y Ujú. le decía a mi mamá eso. Entonces mi mamá me decía, tú oras, pero Dios cómo se comunica contigo. Porque muchísimas personas somos como ora, ore y ore y ore, pero si tú no lees la palabra de Dios, Dios no, o sea, ¿cómo se va a comunicar contigo? Es como Ujú. si tú le hablaras a una persona y le hablas, Dios esto, Dios lo otro, una cosa la otra, pero Dios no tiene cómo comunicarse contigo. Entonces ahí cuando hablé de ese tema con mi mamá, empecé a leer la Biblia. Entonces mira que fue como todo un proceso, empecé en la Ujú. iglesia, retomé la oración y ya de ahí empecé a leer la Biblia, cosa que en mis 24 años nunca había hecho. O sea, nunca. Wow. Muchísimas veces crecemos con las creencias de que, ay, no, es que la Biblia es muy aburrida, es que la Biblia es para personas religiosas, es que la persona que va a la iglesia no, mejor dicho, o sea, crecemos con muchísimas creencias totalmente erróneas sobre Jesús y sobre la Biblia, ¿cierto? Y esas mismas creencias las tenía yo. Cuando empiezo a leer la Biblia, yo quedé impactada, o sea, yo quedé demasiado impactada porque de por sí siempre me ha gustado muchísimo la lectura, pero Dios mío, o sea, me ha gustado muchísimo la lectura y en el crecimiento personal porque ya estaba en ese proceso. Ujú. Y cuando empiezo a leer la Biblia, yo quedo demasiado impactada porque la Biblia es puro crecimiento personal.
la vida es pura vida, literal, la vida es el manual la Biblia es el manual de vida, hay muchísima historia, está literalmente casi toda la historia de la humanidad está ahí. Entonces, no es para nada aburrido. O sea, les puedo decir que la Biblia no es para nada aburrida. Entonces empecé a leer la palabra de Dios y a medida de que fui orando, de que fui buscándolo todos los días, leyendo la palabra de Dios, empecé a experimentar cosas demasiado lindas, cosas sobrenaturales. O sea, si yo me siento a hablar de esas cosas con otras personas, van a decir que yo estoy loca. O sea, literal, porque son Con cosas alguien que demasiado quizás no lindas. entienda, con alguien que quizás no entienda el mundo Claro, espiritual. Porque si yo, yo diría lo mismo para ti, por ejemplo, si yo me siento a contarte cosas que a veces yo siquiera las pienso, Angie, ni lo hablo con nadie, y de repente, y yo, Dios mío, y me quedo así. Y ya Dios sabía el deseo de mi corazón. Es así, o como por ejemplo tú le haces total, una pregunta así como tranquilamente, yo a veces me siento y pienso y le digo, Dios mío, pero y tal cosa, como así, sentadita, y de repente viene así como diría en un buen dominicano, me trae la respuesta. total. O sea, a mí O me yo parece leo un versículo que me alinea a lo que ya él había puesto como en mi corazón. Ah, pero mira, esta idea, mira lo que dice aquí, y como que ahí lo confirma total. realmente. ¿Tú tienes Total, no, algún? y ¿sabes qué? Me ha pasado a mí que lo escucho, o sea, cuando tú, a medida de que tú lo vas buscando, a medida de que tú vas leyendo la palabra de Dios, a medida de que tú lo vas buscando en oración, tú empiezas a escucharlo y yo, pues yo Ujú. pensaba, yo literalmente yo le decía a mi mamá, yo, mamá, usted está loca, porque yo veía a mi mamá y mi mamá hablando sola todo el tiempo y yo, mi mamá, ¿qué? O sea, ¿qué le pasa? Entonces, cuando entré en todo ese mundo, la pude entender bastante, porque literalmente tú llegas a un punto en el que tú escuchas la voz de Dios, en el que tú escuchas su voz, y yo le preguntaba a mi mami, yo, mami, pero yo cómo sé si es de Dios, de míos o qué, pero Dios siempre te va guiando a lo bueno. Entonces, como que te vas a acostar y escuchas esa voz, como que te vas a ir a acostar sin orar. Es en serio. Te vas a levantar sin hacer el devocional, o sea, no puede ser anti. O sea, literal, es Sí, como el hablar con Espíritu un Santo, amigo. cuando tú vas conociendo y te vas, no sé si tú has leído Buenos días, Espíritu Santo, que Hermoso, Diana lo recomienda mucho, y yo hermoso, leí ese libro por ella, de hecho, pero yo me hermoso. enamoré porque yo había conocido un poquito del Espíritu Santo, pero cuando leí ese libro, yo como que, wow, o sea, yo puedo ponerme a hablar con él así, y le digo, ven, Exacto, siéntate aquí, vamos a hablar, o tal cosa, acompáñame a esto, mira, tengo miedo de tal cosa, ayúdame aquí. Y como que te va poniendo, sí, dame una idea de tal cosa, te trae la idea. Pon la palabra en mi boca cuando yo vaya a hablar con tal persona. Porque uno como humano tiene sus temores, ¿verdad? Sus desafíos, sus miedos humanamente, ¿verdad? Porque nadie dijo que no claro, íbamos a estar exentos. Pero cuando lo invitamos a él a que venga, él está ahí siempre y está dispuesto y nos ayuda en todo. total. ¿Tienes algún versículo favorito? Sí, es Jeremías 3:19, que dice que Él nos amó tanto, que nos dio el planeta Tierra para que nosotros disfrutáramos de ello, pues del planeta. Y dice que Él nunca quiso que nosotros nos alejáramos de Él. Y ese versículo, yo cada vez que lo leo, ay no, Dios mío, o sea, me toca el corazón porque es demasiado lindo. O sea, Dios nos ama tanto y cuando tú empiezas en todo este proceso y empiezas a despertar espiritualmente, tú sientes ese amor tan inmenso. O sea, Ujú. empiezas a sentir ese amor tan grande, pero tan grande que nada en el mundo, o sea, no podría describir ese amor que uno siente con algo terrenal. O sea, la verdad, yo no lo Totalmente. puedo describir, porque es un amor tan grande, una misericordia tan grande y un amor tan impresionante que solamente las personas que lo sentimos lo podemos describir, porque es algo indescriptible, la verdad. El amor que tiene por nosotros, que tiene por la humanidad, es impresionante. Entonces, ese versículo siempre me Mira, gusta mucho. ahora que tú dices eso, que solo el que lo vive lo puede describir, se me ocurre preguntarte, ¿tú piensas que esto de las disciplinas espirituales es igual para todo el mundo o eso tiene que ver con alguna temporada particular de la vida de uno o cómo se ve? Mira que yo digo que todos los procesos de las personas son totalmente diferentes. O sea, todo el mundo vive y más el proceso espiritual de manera muy diferente, porque yo digo que todas las personas luchan con cosas totalmente diferentes, todas las personas crecen con creencias totalmente diferentes, muchas erróneas. Entonces yo digo que sí, o sea, que las disciplinas espirituales van conforme a la etapa o sí,
a la etapa de la vida de la que uno está viviendo o por la que uno está pasando, porque no todo el tiempo uno está igual, o sea, no todo el tiempo tú te sientes igual, no todo el tiempo estás haciendo las mismas cosas, a medida de que tú vas creciendo también pueden cambiar muchísimas cosas, entonces yo digo que no es lineal, o sea, no es un Ujú. proceso lineal, es un proceso de subidas, de bajadas, donde tú todo el tiempo estás aprendiendo y todo el tiempo te estás nutriendo de ese amor tan enorme que les cuento que he sentido estos últimos meses de mi vida. O sea que puede pasar que haya un día que uno tenga que, como vamos a decir así, como un bajón, como un desánimo, no sé, y quizá uno no tenga la voluntad, vamos a decir, de pararse a las 3 de la mañana para hacer su tiempo de oración. Ese día uno se puede levantar a las 6 o uno le pide un permiso a Dios y dice, hoy no voy a orar, o ¿cómo te pasa? El Espíritu Santo viene y te empuja y te dice, no, párate, vamos arriba. La verdad sí, uno siente esa voz que te digo que uno todo el tiempo escucha, como que no te vas a parar, no te vas a parar a orar, no te vas a parar a hacer tu devocional. Ujú, Pero yo siento que en ese tipo de momentos tan difíciles y procesos por los que uno pasa, yo siento que ahí es donde uno más tiene que mirar para arriba. O sea, ujú, digo que en esos momentos es donde uno más tiene que buscar de Dios, es donde uno más tiene que orar, es donde uno más tiene que estar ahí pegada a Él, porque como dice la Biblia, en medio del desierto es donde te forma, es sí. donde te construye, es donde te enseña, es donde uno aprende demasiado. Entonces yo digo que en ese tipo de momentos es donde uno se tiene que obligar literalmente a buscar al Padre porque es lo único que te va a dar paz, es lo único que te va a dar paz en el mundo. Entonces yo digo que hay momentos en la vida en las que sí te tienes que obligar, básicamente. Y aparte, cuando estás en ese proceso también sientes Como esa la vocecita ahí necesidad de que tú lo necesitas necesidad, buscarlo. exactamente, la necesidad. Esa es Ujú. la Como palabra. cuando tú vives lejos de tu mami, por ejemplo, que tú sientes la necesidad de llamarla, de saber cómo está, de buscarla. Es como Sí, algo como que te nace natural ya después que tú aprendes a conocerlo y a tener como esta total. relación bonita, no de religiosidad, como tú decías al principio. Angie, dime algo. Ya que me contaste de ese antes y ese después que tuviste mientras cumplías tus sueños y demás y sentías ese vacío, empezaste con esto de las disciplinas espirituales, pero no hemos tocado el tema de la parte de las emociones, porque bien sabemos que seguimos, ¿verdad? Estando en esta tierra, seguimos siendo humanos y las emociones siguen estando ahí. ¿Ha visto algún cambio a nivel emocional en ti, cosas que quizá antes te detonaban, que ya el tema de que tú estés más teniendo una relación más estrecha con Dios, te haya ayudado en esa parte? Claro que sí, digo que las emociones hacen parte fundamental de la vida y de todo ser humano, ¿cierto? Todo el tiempo estamos sintiendo, todo el tiempo estamos experimentando cosas. Y claro, o sea, cuando tú empiezas en este proceso espiritual y cuando tú empiezas a conocer de Dios, cuando lo empiezas a buscar, todo cambia, absolutamente todo cambia en tu vida, no solamente la gestión emocional y las emociones, sino tu manera de pensar, tu manera de ver a las otras personas, tu propósito, o sea, tu propósito puede cambiar. Con Dios, o sea, absolutamente todo puede Ujú. cambiar, ¿cierto? Entonces sí, siento que he mejorado en muchos aspectos de mi vida. Antes se me dificultaba muchísimo controlar mis emociones, pero ahora como que pienso cada cosa que voy a hablar y que voy a decir, porque como les digo, el Espíritu Santo siempre está ahí hablándote. Es algo impresionante y es algo súper sobrenatural, pero cuando tienes a Dios en tu vida, el Espíritu Santo todo el tiempo te va a estar hablando y todo el tiempo te va a estar guiando. Entonces, sí, Damer, que o sea, mi vida ha un giro de 180 grados, porque si tú conoces a la Angie de hace 4 años, o sea, no hay ni punto de comparación a la niña que soy hoy en día, ¿cierto? Obviamente yo sé que estoy muy pequeña y siento que apenas estoy empezando en este proceso porque 8 meses no son nada. Gracias a Dios tenía las bases de mi mamá desde muy Ujú. chiquita, ¿cierto? Porque como les decía al principio, eso me ayudó bastante, pero sí, y siento que apenas estoy comenzando a cambiar, imagínate, siento que apenas estoy comenzando en el proceso. Entonces sí, o sea, créeme que ha sido demasiado lindo, es un proceso demasiado lindo y es un proceso en el que así tú estés pasando las peores dificultades de tu vida, sientes que Dios está ahí contigo, créeme que a ti no te va a faltar absolutamente nada más. Entonces, claro que sí, Amerki. Ok, Angie, ¿y qué tú le dirías a alguien ya para cerrar esta conversación con afinidad?
acerca de las disciplinas espirituales y las emociones. Alguien que quizás en este momento se está sintiendo vacío, que puede coincidir con este video probablemente. Alguien que realmente se siente así como sin horizonte. ¿Cómo podría empezar a incluir, o que sí está cumpliendo sueño como estabas tú, pero se siente que todavía le falta algo? ¿Cómo podría tú empezar, por lo menos, a practicar las disciplinas espirituales? Ay, Damer, que yo digo que la oración. Yo sé que al principio es muy difícil porque les hablo desde lo que yo viví, desde las cosas que pues que he podido experimentar en este proceso, pero la oración ha sido una parte fundamental de mi vida. ¿Qué le diría yo a una persona que se siente vacía, que no sabe por dónde empezar? Que busquen a Dios en oración, que absolutamente nada de las cosas materiales, ni nada del mundo, ni un novio, ni una novia, ni el dinero, ni el carro, ni una casa, absolutamente nada de eso te va a dar lo que Dios ya tiene preparado para ti. Entonces, si tú eres una persona que en estos momentos se está sintiendo vacía, te invito a que busques de Dios, te invito a que busques un guía espiritual, te invito a que lo busques en oración, que aunque tú no creas, Él siempre ha estado ahí para ti. Literalmente Dios está ahí a la puerta de tu corazón haciendo así, esperando a que tú le abras, ¿cierto? Entonces, nada, muchísimas fuerzas a todas esas personas que se están sintiendo así. Créanme que absolutamente todo pasa y si ustedes buscan a Dios y lo reciben en su corazón, créanme que la vida les va a cambiar así como me está cambiando a mí, así como me ha cambiado un montón de cosas. Amén, amén. Yo también Amén. lo creo. Bueno, Angie, pues te agradezco mucho de que hayas tomado este tiempo para contarnos acerca de tu testimonio en cuanto a tu antes y tu después que empezaste con las disciplinas espirituales. Valoro mucho, de verdad, que hayas aceptado la invitación. Deseo que Dios siga colmándote de muchas bendiciones, que siga en crecimiento. Y antes de irte, me gustaría si me puedes permitir para que algunas personas que se interesen en seguirte en tu emprendimiento, eh, quizá me puedas dejar tus redes sociales o la podamos colocar al final de este video, en la descripción probablemente, para los que se Claro que sí. interesen en, ¿verdad? En ver tu contenido y todo lo que estás trabajando y creciendo en lo personal y demás. Claro, claro que sí, Amer. En YouTube tenemos un podcast donde tocamos temas sobre jóvenes, sobre las cosas que están experimentando los jóvenes hoy en día, sobre temas de los que pues en internet casi no tocan, pero yo sé que muchísimos jóvenes están pasando. En YouTube estamos como Angie Giraldo guión bajo. En Instagram y en TikTok estamos como angiegiraldo.co. Esas son mis redes sociales también. El Angie es con I de punto de, o con Y de yate. AnangY, sin Y. la E, Sin la E. GY, Ah, ok, exactamente. porque hay diferentes formas de escribir Angie, está bien. Ajá, Está bien. Entonces, guión bajo, Hiraldo, yo de todos modos lo voy a poner aquí debajo en la descripción y así pueden ir a ver tu contenido y ver tu podcast. Y claro que claro sí, que yo sí, sé que va a ser de mucho provecho y de mucha bendición para todo el que claro que sí, Amer. dar una visita por allá. Pues nada, Dale. Angie, muchísimas gracias. Te mando un abrazo desde aquí, como diría mi querida Diana. Y mucho cariño para ti, de verdad. Dios te bendiga mucho. Y ya está. Nada, muchísimas gracias a ti por ese espacio tan bonito y espero que este video pueda impactar a muchísimas personas y que pueda llegar al corazón de muchísimas personas también. Claro que sí, yo lo creo. Amén. Bye bye. Chao. Gracias por quedarte hasta el final. Si este tipo de contenido te gusta y crees que puede ser de bendición para otros, compártelo. Si aún no te has suscrito, hoy es un buen día para hacerlo. Gracias.